buenas tardes, buenas noches para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Desde los años 68 vino la Reforma litúrgica, previamente con el Concilio Vaticano II, recordando que Sacrosanctum Concilium o este Sagrado Concilio tiene la característica de adentrarnos en la liturgia. De nuevo, no solamente son normas que nosotros debemos de acatar en nuestras celebraciones cristianas y católicas ante todo, sino que también, como ya lo hemos hecho en otro momento, hay prenotandos en cada uno de los rituales de los sacramentos para que nos iluminen en estas celebraciones litúrgicas. También debemos de recordar que allá se centró mucho en dos misterios principales en el año. Ante todo, ciertísimamente, el Triduo Pascual o la Semana Santa. El viernes, el sábado y el domingo. Pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión a la derecha, y con ello después la venida del Espíritu Santo. Otro también de los misterios que vamos a tener dentro de poco viene siendo la Natividad del Señor. Ante estas dos celebraciones principales, tenemos un tiempo previo tanto de reflexión, penitencia y dolor. Ahora en esta ocasión, con este color morado de Adviento, ante todo nos va a invitar a la reflexión. A diferencia allá, Dios mediante, en Cuaresma, también color morado, nos va a invitar a la penitencia como también al dolor. Y hablando de dolor, también está el color morado en las exequias o misas de cuerpo presente. También con esta renovación litúrgica vino también los 3 ciclos. Cada ciclo está predominando un evangelista. Mateo, ciclo A; Marcos, ciclo B, que acabamos de terminar, e iniciamos con Lucas. La finalidad de esto es que en 3 años, dominicalmente, si asistimos a la Eucaristía, tendremos una reflexión bastante amplia de las Sagradas Escrituras. Con este domingo pasado, ayer, primer domingo de Adviento, ya hemos comentado que Adviento viene de venida. Quizás también nosotros allá hayamos oído de unas religiones que se llaman adventistas
O también a veces hay otra por allá del séptimo día, que tienen las características de advenimiento pronto del Señor, como así nos lo relata el Evangelio de hoy, sin negar que hace 2 domingos o 3 máximo atrás veíamos esta misma reflexión, pero bajo el entender y pensamiento de de Marcos, con su comunidad ciertísimamente. Vamos a las lecturas de hoy. Aquí debemos de tener presente el Evangelio, como comentábamos, que precisamente nos está hablando de un género, como hablábamos anteriormente, apocalíptico, que nos habla. Lucas 21-28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Esto viene siendo o prescribiéndonos esa venida del Señor. Pero también aquí tenemos al final también del Evangelio que nos habla: velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. De igual manera, 600 más o menos años atrás, Jeremías, primer lectura, hay la cuestión del Éxodo, que los babilonios destruyen completamente el templo, arrasan con él, se llevan el arca de la alianza. Los pocos sacerdotes, algunos son también martirizados, y también el rey es pasado a cuchillo. Los grandes orfebres, reposteras, perfumistas y cuestiones de personajes importantes en la ciencia son llevados a Babilonia. Tras esta desgracia, que viene siendo para ellos el fin del mundo, viene la esperanza del profeta Jeremías. Y nos dice así: se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Recordemos que la promesa está hecha a David en Judá, donde reina, o Judea, donde precisamente allí está el centro del templo, mas también el reino futuramente de David. Y este va a ser
en Él la promesa de nuevo, que en aquellos días y en aquella hora yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, un retoño. Ahora vámonos adelantando en Belén. Recordemos aquel censo que va a ser llevado en el tiempo de embarazo de María, y donde se dice todos deben de acudir a su lugar de origen para hacer el censo, para saber cuántos hay, y consecuentemente, no lo dice, pero la finalidad del censo viene siendo los pagos de impuesto que se debe de dar a Roma. Y es por eso que José y María se van a Belén, donde precisamente nace David, y donde allí también nace nuestro Señor, que próximo 24, Dios mediante, celebraremos, conmemoraremos sobre todo esa venida gloriosa, primera, que viene siendo el tronco de David, un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con este primer domingo de Adviento, recordando también que en nuestra iglesia cristiana y católica tenemos el año litúrgico, como así también lo hay el año escolar, el año de las finanzas, el año lunar, el año también solar. Y no se niega que en otros lugares como China tienen también su calendario específico. Aquí tenemos este calendario de nuevo que nos está ayudando a ir poco a poco caminando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después vendrá su familia, los apóstoles, aquellos también acompañado con ello de milagros y predicaciones, y finaliza con el trido pascual que ya comentábamos, y vendrá, como decimos en el credo, segunda venida gloriosa, Adviento, segunda venida gloriosa, a juzgar a vivos y muertos. También ustedes pueden acompañarme en otros
medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Comentábamos en el vástago que hará brotar en David y este vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Esta justicia y derecho sobre la tierra va a estar caracterizado, como también lo vemos en los reyes, y recordemos también que fue bastante breve la época monárquica en Israel, siendo ciertísimamente la época de oro, tanto con David como con Salomón. Previamente a David, recordemos, el primer rey, Saúl. Segundo, David. Tercero, su hijo Salomón. Cuarto, tanto Roboán como Jeroboán, que desafortunadamente se dividen la tierra, el reino, y queda uno con 10 tribus, parte del norte, y uno de ellos más se queda solamente con 2 tribus, que precisamente una de ellas viene siendo Judá, capital de nuevo Jerusalén. Y parte de eso también estaría Belén, como comentábamos anteriormente, de la cual de nuevo va a salir un santo vástago y reinará en justicia y derecho sobre la tierra. Y aquí estos reyes tendrán bastante ojo, prioridad en los desamparados, porque inclusive ellos, pueblo judío, ante los poderes de aquellos tiempos, vienen siendo otro tanto más de humillación, de opresión, de vejación, como de esclavitud. Y es por eso que están ansiosos de ese vástago santo que vendrá a ejercer la justicia y el derecho. Y aquí es donde viene de parte de Jeremías su promesa en esa alianza de que este vástago santo va precisamente a reinar y a Jerusalén estará segura y la llamarán: el Señor es nuestra justicia. Esperanza ante, de nuevo, desgracias de Babilonia. Y pasémonos al Evangelio. Estas tales desgracias que nos están revoloteando en nuestro caminar histórico, ya sea actualmente como anteriormente, y vendrán otras tantas después de esto, que tengamos la gran confianza y esperanza precisamente que
vendrá uno que hará esta justicia en este caminar de la vida, y que el mal no tiene la última palabra, sino que es el bien que da Jesucristo al final de este caminar de la vida. De ahí que en este caminar de la vida, en este éxodo, nos dice Pablo a los tesalonicenses, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre. Me regreso, hagan rebosar de un amor mutuo hacia todos los demás. Nos salvamos o vamos acompañados en este peregrinar con otros. No vamos solos, vamos con otros. Y ciertísimamente, Él va con nosotros. Nos refuerza en ese caminar. Recordemos allá atrás, cuando dice el Señor en su ascensión: y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a ver el catecismo de la Iglesia, pero en lo que este catecismo nos habla acerca de la liturgia. Sínodo de los obispos. El sínodo de los obispos es una institución permanente creada por el Papa Paulo VI el 15 de septiembre de 1965. En la respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar. Etimológicamente, la palabra sínodo deriva de los términos griegos sim, juntos, y odos, camino. Expresa la idea de caminar juntos. Un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos, reunidos con el Papa,
tienen la oportunidad de intercambiar información y compartir experiencias con el objetivo de buscar soluciones pastorales de validez y aplicación universal. El sínodo puede ser definido en términos generales como una asamblea de obispos que representa al episcopado católico y tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. La principal característica de este organismo es el servicio a la comunión y a la colegialidad de todos los obispos con el Papa. Tiene amplia competencia para tratar cualquier tema, de acuerdo con el procedimiento establecido por el obispo de Roma en la carta de convocación. El sínodo, con su Secretaría General Permanente, no forma parte de la curia romana, ni depende de ella, sino que está directa y exclusivamente bajo la autoridad del Papa, al cual permanece unido con el gobierno universal de la Iglesia. Vamos a hacer un pequeño parada aquí, a ver si se ha comprendido. Primeramente, debemos de recordar allá el sínodo que llamamos Vaticano II, los años 62-65, donde se dieron tanto constituciones que deben de regir necesariamente nuestra Iglesia, recordando Dei Verbum, palabra de Dios, el Evangelio, mas también el Antiguo Testamento, base de nuestra fe. Otra de las constituciones viene siendo la de Gaudium et Spes, gozos y esperanzas de los hombres. En el transcurrir de este mundo, cómo han aparecido tanto luces y sombras en este caminar de la vida, y cómo a través de esta Constitución nos ayude en nuestra pastoral a poder paliar, sanar estas dificultades en el caminar de nuestra Iglesia particular, sin negar también la Iglesia universal o católica. Otra constitución viene siendo Lumen Gentium, que viene siendo luz para las gentes, o, en pocas palabras, la santidad que todos y todas debemos de ser en cada una de estas responsabilidades en nuestro caminar de la vida. Y como ya hemos comentado, Sacrosanctum Concilium, este sagrado concilio que nos habla de la Constitución para darnos reglas y normas y teología en aquellas reglas que se dan para poder realizar completamente el misterio del Tríodo Pascual.
con el sínodo viene a ser que se viene dando en el transcurrir de la historia varias situaciones a nivel universal que se pueden precisamente resolver ya no necesariamente con un concilio, sino con unas personas, ya sea laicos religiosas, como también sacerdotes y obispos, para que apoyen a las decisiones del Papa para tomar cartas en estos asuntos, problemas que se van suscitando en el caminar de nuestra vida. Después de estos sínodos viene la cuestión de elaboración de una carta como la que tenemos en el 17, la carta que nos habla precisamente la del amor en el matrimonio, que es bueno repasarlo porque viene siendo una de las bases bastante quebradas en el transcurrir de nuestra actualidad. Así podemos decir otros tantos, como es de nuevo el sínodo de la palabra, el sínodo que acaba de pasar hace poco, sínodo de la sinodalidad, en 2 etapas, que también estamos por echarlo a andar en nuestra vida pastoral para poder cada vez más unirnos, como nos dice aquí la palabra en sí de sínodo, que viene siendo caminar juntos, como hoy también nos decía Adviento, caminar juntos a la patria eterna, porque no estamos solos, ni nos salvamos solos, nos salvamos con otros, con la fuerza y el Espíritu de Dios, impulsado ciertamente por el Espíritu Santo. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver en esta parte los santos y santas de esta semana. 3 de diciembre. San Francisco Javier, presbítero. 1506-1552. Francisco nació en el castillo de Javier, en el norte de España. Estudió en París y allí conoció a San Ignacio de Loyola y con él fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, conocida
como jesuitas. Los primeros jesuitas habían hecho voto de ir a Tierra Santa, pero había un bloqueo político y Francisco Javier fue a Roma, donde se puso a disposición del Papa para trabajar en misiones extranjeras. Fue destinado a India y allí trabajó en Goa y en Malaca. Muchos católicos del sur de India aún hoy lo consideran su mayor evangelizador e inspirador en la vida de fe. Más tarde partió hacia el lejano oriente, donde aspiraba a evangelizar China. En la isla de Shawan era lugar de encuentro de comerciantes chinos y portugueses. Frente a la costa de China, cayó enfermo y murió. Trabajador incansable por la evangelización, bautizó a más de 30,000 personas. Con Santa Teresa del Niño Jesús, es patrón universal de las misiones. Nos ha dejado su celo y entusiasmo por la salvación del mundo, sin poner obstáculos a acudir donde Dios le llamara, motivado por una fuerte amistad con Cristo y con una gran sensibilidad a quienes escuchaban su predicación, como nos habla el Catecismo de la Iglesia, en el número 24. Los que son llamados al ministerio de la predicación deben acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. 4 de diciembre. San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 675-749. Nació en Damasco, de familia árabe cristiana. Juan fue educado por un monje italiano. Sirvió un tiempo como ministro de Economía del califa musulmán y luego renunció a su cargo. Fue a Jerusalén e ingresó en un monasterio bizantino. Ordenado sacerdote, se dedicó a escribir y al estudio. Era poeta y teólogo. Escribió De Fide Ortodoxa, que en español se conoce como la fuente del conocimiento, afirmando las verdades de fe y pronunciándose contra los iconoclastas que estaban contra el uso de las imágenes sagradas. Juan deja el testimonio de una profunda fe en la presencia real en la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia nos dice: preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Número 1106. 6 de diciembre. San Nicolás Obispo. 350. Nacido en Mira, Turquía, Nicolás dejó todas sus posesiones y entró en un monasterio, donde más tarde fue abad y luego obispo de Bari, en Italia.
No se sabe mucho de él, pero sí se conoce el hecho de que fue uno de los firmantes que defendieron la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea en el año 325. Fue encarcelado y torturado en una persecución contra los cristianos. El folclore popular de Alemania lo convierte en Santa Claus y existe muchas leyendas sobre cómo ayuda a los pobres secretamente y a veces dejando caer regalos por la chimenea. San Nicolás de Bari es una figura bondadosa que inspira caridad, amabilidad y generosidad para con los demás. Es particularmente amado de los niños por la asociación con los regalos navideños, ya que el Papa Juan Pablo II cita: han de enseñar a los niños a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción de María. Solemnidad. Aunque no se declaró dogma de fe hasta 1854, la creencia en que María fue concebida sin mancha de pecado original data de muy antiguo. Innumerables teólogos y padres de la Iglesia defendieron esta fe, y son sobre todo conocidos los argumentos del teólogo medieval Duns Scoto, con su demostración de la voluntad y omnipotencia de Dios, que quiso y pudo hacer a su madre inmaculada desde el momento de su concepción. La fiesta se celebra desde el siglo VIII y se extiende hasta el siglo XVIII. En 1885 se convirtió en el día de obligación. El Papa Pío IX declaró el dogma en su bula Infallibilis Deus, que cita el Catecismo: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Número 491. La bienaventurada Virgen María, bajo este título, es, en muchos lugares, patrona. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a sus hogares en este programa semanal de una liturgia para la vida. Que nuestro Señor Jesucristo, la luz que se nos da como un faro hacia el puerto de nuestro caminar por esta tierra, ayudados ciertísimamente de nuestra Madre Santísima, la estrella de la evangelización. Que el Señor los bendiga fuertemente, iluminándolos a cada uno de ustedes para esa segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, feliz día y tarde para todos.